Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos ahí. ¿Los niños tienen clase? Sí tienen clase. Los niños que vayan a su clase entonces. Eso. A clase Trini, a clase. Ya, si mi socio se va a quedar aquí, que no me distraiga. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, hasta el verso 7 vamos a leer, que es donde venimos siguiendo el estudio en este tiempo. Dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Vamos a orar y vamos a estudiar esta mañana. Padre amado, gracias por este día, gracias por su palabra y le suplico, Señor, que hable a nuestro corazón conforme a su voluntad. Aclare nuestras dudas, ponga en orden aquellas cosas que quizás hemos aprendido como una tradición, que quizás hemos aprendido como un dogma, pero que no necesariamente tienen un fundamento bíblico, para que podamos entender realmente lo que tú enseñas y dices en tu palabra, qué es lo que esperas de un hombre, no solo de un hombre que ejerce el pastorado, sino creo sinceramente que estos requisitos debiesen ser los requisitos de todo varón dentro de una iglesia, porque todos somos llamados de alguna manera a liderar, al menos dentro de nuestras familias. Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra y ahora habla a nuestros corazones. Lo suplico por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Como saben, hermanos, estamos siguiendo este estudio en esta epístola pastoral y hemos llamado a esta serie de estudios de 1 Timoteo Principio de conductas en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿No es cierto? Y, lógicamente, estamos en la sección de la carta que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, de quienes componen la iglesia. Hemos dicho que la iglesia está compuesta por hombres que oran, por mujeres piadosas. ¿Por qué más? Hombres que oran, mujeres piadosas, por líderes oficiales, ¿no es cierto?, pastores capaces. Luego vamos a ver el tema de diáconos aprobados y por último todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Una iglesia que se conforma al misterio de la piedad, al misterio de la devoción, ¿sí? Ahora, dentro de esta sección o dentro de esta parte estamos estudiando ahora las cualidades que debe tener un hombre que va a ejercer el ministerio pastoral. Si bien es cierto, en el verso 1 habla del obispo, hemos dicho que el obispo, el pastor o el anciano son tres palabras que describen de distinto punto de vista el mismo oficio, el del pastor, ¿sí? Y lógicamente hemos dicho que no basta solo con desear esta buena obra que es el obispado, ¿no es cierto?, sino que no es el capricho de un hombre, no es el deseo de un hombre, sino que es el llamado de Dios en la vida de un hombre. Es un llamado que se hace tan evidente que en definitiva es algo que es irresistible en la vida de esa persona. Ahora, también hemos dicho que la persona que va a ejercer el ministerio pastoral, que en el verso 2 dice, habla del obispo, dice que es necesario que esa persona sea de una forma particular. ¿Se acuerda? ¿Cuál es esa forma particular? Debe ser irreprensible. Dijimos en algún momento, planteé la pregunta, si es que irreprensible era el primer requisito en una larga lista o bien era el requisito de esta persona. Tengo la convicción personal que no es el primer requisito dentro de una larga lista, ya lo he explicado esto varias veces, sino que es el requisito. Quien ejerce el obispado debe ser, o quien ejerce el pastorado, debe ser irreprensible. Ahora, ¿cómo se conforma o cómo se entiende que esta persona sea irreprensible? Bueno, se entiende a partir de una larga lista de cosas. ¿Sería capaz usted, sin mirar su Biblia, sin mirar sus apuntes, sin mirar sus notas,
de mencionar cuáles son estas características que hemos estudiado hasta ahora que conforman la irreprensibilidad, parece trabalengua, ¿no? Que conforman la irreprensibilidad del pastor. ¿Cuál es la primera característica? Marido de una sola mujer a la vez. ¿No es cierto? Y hay que poner el énfasis ahí en a la vez. A la vez. ¿Cuál es la siguiente característica? Sí, porque llevémosla en orden. Sobrio, prudente, decoroso. ¿Sí? Y ahí estaba fácil, ¿no? ¿Se acuerda? Sobrio en cuanto a sus palabras, sobrio en cuanto a su conducta, prudente en cuanto a sus palabras, decoroso en cuanto a su vestir. ¿Algo más? Después de eso. No. Amante de los amigos, ¿no es cierto? De los extranjeros. ¿Y eso qué palabra describe ese aspecto? Hospedador. Hospedador. Después de eso, apto para enseñar, que es la condición, dijimos, sin la cual el pastor no podría ser pastor si no la tiene. Si el pastor no es apto para enseñar, entonces no es pastor. No es pastor. Así de simple. O sea, si una persona no es apta para enseñar, no puede ejercer el ministerio pastoral. No puede. ¿Por qué razón? Porque el pastorado, la principal función del pastor es cuidar a la congregación por medio de la enseñanza. La principal obligación del pastor no es visitar a los hermanos. ¿Que nos gusta visitarlos? Nos gusta. Nos gusta. La principal responsabilidad del pastor no es llevar a los hermanos enfermos al médico, que a veces nos toca. Mire, yo estoy expectante, ¿no? La principal responsabilidad del pastor no era visitar a una guaguita recién nacida. A mí me encanta. Yo siempre digo esto, ¿no? Esa es una pena personal que tengo con la Trini. Con la única guagua que yo no tengo foto de horas o de máximo 2 días es con la Trini. Yo a la Trini la vine a conocer como a los 2 o 3 meses. Porque estábamos en medio de la pandemia, no podíamos salir, no podíamos visitar a nadie. ¿Se acuerda? Pero tengo la esperanza de que en marzo y en junio, ahí voy a estar, al pie del cañón. En el hospital, en la clínica, donde sea. Ahí voy a estar tomándome mi selfie. Yo no sé tomar selfie, no tengo dedos para tomar selfie. Pero ahí voy a estar, con la guagua en brazos, no sé cómo. Pero esa no es la principal responsabilidad del pastor. La principal responsabilidad del pastor es cuidar a la congregación por medio de la enseñanza. Por lo tanto, si un pastor no es apto para enseñar, no es pastor. No es pastor. Así de simple. ¿Qué más? Ahora sí. Ahora sí que se va a llamar Leo. Perdón, permiso. No dado. No, dice el vino. No dice nada de la coquita. No, pero en un sentido, hermano, podría ser, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? Yo les dije que creía sinceramente que esto no era una prohibición explícita, que un creyente no puede beber vino. Lo que no puede hacer es sentarse a una mesa y pararse cuando esté borracho. Eso no debiera ser. Pero no solo no debe ser no dado al vino, sino que no debe ser dado a ninguna cosa que le controle. Ninguna cosa que le controle. Hermano, déjeme decirle, si yo no tomo Coca-Cola un día, puedo vivir sin un... Andaré así, pero puedo. Ya 2 días seguidos, ya. ¿Cuándo fue? El jueves. Fuimos al velorio de Don Ángel con mi suegra. Y bueno, andaba Pablo y Carla también. Y nos dijeron, afuera hay una mesita con sándwiches, con bebidas, con aquí, con allá. Y llegué y había una coca, pero no era cero. Ya dije, no importa, sí, tomo coca nomás, pero estaba tibia. Me dijeron, la Sprite está fría. Y yo, mientras me servía Sprite, escuchaba el comentario de 2 personas atrás. Mira,
Está traicionando sus principios. Tómenle una foto. Pero era lo que había frío, ¿no? Bueno, no dado al vino, que no sea controlado por cosas fuera de él, que no deben controlarle. ¿Qué más? No pendenciero, que sepa elegir sus peleas, sus batallas. Él no debe involucrarse en cualquier pelea por cualquier cosa. A veces debe saber guardar silencio, a veces debe saber con humildad agachar el moño nomás. Agachar el moño y a veces retirarse de un lugar en silencio. ¿Qué más? No pendenciero, no codicioso o deseoso de ganancias deshonestas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el dinero. Quien entra al ministerio pastoral por plata se equivocó completamente, amable, apacible, eso lo vimos la semana pasada, y por último, no avaro. Hoy día vamos a estudiar los versículos 4 y 5. 4 y 5. Ahora, déjeme decir una cosa. Para mí estos dos versículos en esta serie son particularmente difíciles de poder enseñar y de poder estudiar. Son particularmente difíciles. ¿Por qué? Porque estos dos textos tratan, en un sentido, del aspecto más sensible de la vida de un pastor. Porque el pastor muestra o tiene una vida que es pública, que toda la iglesia conoce, que toda la iglesia está domingo a domingo está evaluando en un sentido, ¿sí? Pero también el pastor tiene una vida que es privada, que solo se desarrolla en el interior de su hogar. Entonces es complejo estudiar o enseñar acerca de este pasaje. Para mí hubiese sido mucho más sencillo poder decirle a un pastor amigo, ¿sabes que podéis venir a la iglesia a predicar? Y por favor predica versículo 4 y versículo 5 de 1 Timoteo 3. Pero creo sinceramente, y es mi convicción, de que aunque hayan temas que son complejos, aunque hayan temas que sean sensibles, aunque hayan temas que sean difíciles de tratar, por ejemplo el dinero dentro de una iglesia, es un tema sensible. Tengo la convicción de que como pastores hemos sido llamados a enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, y no solo lo que nos gusta, no solo lo que nos conviene. Pablo se lo dijo a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso cuando se despidió de ellos. No he rehuido enseñaros todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso significa que a veces hay que enseñar estos temas que para uno también son tremendamente sensibles. Como les dije, el enseñar de este tema trata de un tema sensible porque la vida pública del pastor, voy a hablar de lo que es la vida pública del pastor, pero desde el punto de vista de la vida íntima y familiar de ese mismo hombre que es el pastor. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso 4? ¿Qué es lo que dice el verso 4? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el pastor? Gobernar bien su casa. Gobernar bien su casa. ¿Y qué significa que el pastor debe gobernar bien su casa? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Cómo hemos sido enseñados? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado en el tiempo, que es gobernar bien la casa? Porque, como dije, ¿no? A veces hemos sido enseñados en tradiciones. A veces hemos sido enseñados en dogmas, en paradigmas que necesitan ser cambiados porque quizás no es lo que la Biblia enseña, quizás no es lo que la Biblia realmente está enseñando. ¿Se acuerda que, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de no dado al vino, yo le decía, hermano, yo creo, es mi convicción personal, por lo que he estudiado, por lo que he visto en la Escritura, que no es una prohibición explícita a no beber vino. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, que por causa de tus malestares estomacales, bebe de un poco de vino. Y Timoteo ejerce el oficio pastoral. Entonces, ¿cómo Pablo le va a estar diciendo a un pastor que haga algo que un pastor no debe hacer? No se puede. Entonces, no es una prohibición explícita. ¿Pero qué se nos enseñó a nosotros? ¿Qué es la tradición? Ayer estábamos en casa de unos tíos, de unos familiares, ¿no? Y estos tíos me decían lo siguiente: ¿por qué los cristianos no beben vino?
Y yo le decía, bueno, acá en Chile no beberán, pues. Pero en otros países no hay problema. Y creo que tiene que ver mucho con la tradición o con el hecho de que antiguamente, cuando la iglesia evangélica empezó a crecer y empezó a crecer a partir de poblaciones, de villas más precarias, ¿no es cierto?, donde había mucho alcoholismo de parte de los varones, estos hombres cuando se convertían, una primera señal de su conversión era dejar el vino. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si volvían a beber una copita no iban a terminar sino hasta que se bebían la garrafa completa. Entonces quedó como la costumbre de que el cristiano, el canuto, no tomaba vino. Eso quedó como tradición, eso quedó como costumbre. ¿Hay una prohibición explícita en la Biblia a no hacerlo? No. Proverbios dice, no mires al vino hasta que rojea. ¿Y cuál es la idea? No bebas al punto de que ya no quede en la copa, porque ahí es cuando rojea el vino. Cuando la copa queda poco, se empieza a traslucir. Ahora, está diciendo, no bebas hasta ese punto. Puedes beber un poco. Un poco. Yo sé que hay algunos hermanos que les gusta este tema, que yo lo estoy expresando de esta forma, ¿no? Pero ahora, también hay un principio, ¿no? Lo conversábamos con un pastor esta semana. Hay un principio. No hagas algo que ofenda a tu hermano. No hagas algo que afecte la conciencia de tu hermano. Si tú no tienes problema con beber vino, si tú no tienes problema con beber cerveza, ok, ese es tu tema. Pero si sabes que te vas a sentar a la mesa con un hermano que sí tiene conflicto con eso, entonces no bebas. Yo recuerdo haber hablado con gente sobre este tema y me decían, sí, pero es que ese es el problema de inmadurez del hermano. Y al final el problema no es de inmadurez del hermano, es problema de inmadurez de él. Porque él no es capaz de, por amor a su hermano, dejar de hacer algo que él quiere, que a él le gusta y que daña a su hermano. El cristiano maduro, ¿sabe lo que hace? No se deja dominar por eso, no se deja controlar y no bebe nomás. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto si estamos hablando de gobernar bien la casa? Porque a veces tenemos paradigmas, a veces tenemos estructuras, enseñanzas, tradiciones que no necesariamente se ajustan a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que saber colar por la palabra de Dios lo que el texto bíblico nos está enseñando. Que gobierne bien su casa, ¿qué significa? ¿Qué significa que el pastor debe gobernar bien su casa? ¿Qué es gobernar, hermanos? ¿Gobernar será mandar? ¿Será ordenar, instruir, dar instrucciones? Haga esto, haga acá, haga allí. ¿Será eso? No, no. Fíjense que interesantemente la descripción que se hace de esta palabra en el original, de gobernar, la descripción que hace es guiar o presidir, ¿no es cierto?, en el sentido de ir al frente de un grupo de gente. Es la misma, en un sentido, es el sinónimo de ser líder. Cuando alguien dice qué es un líder, y usted busca una definición de líder en un diccionario secular, en el diccionario secular dice de un líder que es aquel que va al frente de los de su clase o de los de su especie. Ese es un líder, mostrando o guiando en el camino. Bueno, gobernar en un sentido es lo mismo, es ir al frente, mostrando, dando un sentido de dirección, ¿sí? Ahora, ¿cómo gobierna un pastor? Hermano, son preguntas que si usted tiene respuesta y me da, me ayudan, ¿no? ¿Cómo gobierna un pastor? Acuérdese lo que acabamos de decir, la idea de poder guiar, ir al frente, ¿no es cierto?, proveyendo dirección. ¿Cómo gobierna un pastor? Con sana doctrina, enseñando, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo particularmente? Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos capítulo 13, verso 7. A mí me encanta este texto. Me encanta, pero también entiendo que es una tremenda responsabilidad.
Mire lo que dice el texto. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabe cómo gobierna un pastor? Por medio de su ejemplo. Por medio de su ejemplo. Yo no puedo pedirle a ustedes que lean su Biblia todos los días si yo no la leo. Yo no puedo animarle a ustedes a que oren los unos por los otros si yo no oro por ustedes. No puedo. Yo no puedo pedirle que vengan a servir a la iglesia si yo no vengo. No puedo. El texto bíblico dice claramente, ¿no es cierto? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Cómo él se muestra, cómo él actúa, qué es lo que él hace. Pero interesantemente, luego dice, e imitad, ¿qué cosa? Su conducta, ¿verdad? Su fe. ¿Entiende el por qué, no? Porque el hombre es el resultado de lo que cree, de lo que piensa. Usted no debe imitar la conducta, usted debe imitar la fe, porque la fe determinará la conducta. Si usted se dedica a imitar la conducta, también va a imitar los fracasos, va a imitar los pecados, va a imitar las malas decisiones. Porque está imitando la conducta. Lo que usted necesita imitar del pastor, después de haber considerado, ¿no es cierto?, cuál haya sido su conducta, usted debe imitar la fe. La fe, qué es lo que él cree, qué es lo que él piensa. Recuerde que el hombre actúa como piensa. Ahora, ¿cómo gobierna el pastor? ¿Cómo debiese gobernar el pastor? Por medio de su ejemplo. Insisto con ese concepto, por medio de su ejemplo. El pastor no debe gobernar por medio de la autoridad. Ahora, ¿los pastores tenemos autoridad, sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos piensan que sí? Levanten la mano. Aquí quiero verlo. Ya, el resto que no levantó la mano debo entender que no piensan que el pastor tiene autoridad. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, déjeme decirle que el pastor sí tiene autoridad, pero no tiene una autoridad propia. Yo no tengo autoridad porque soy el pastor de la iglesia. Yo tengo autoridad porque tengo una autoridad que ha sido delegada. La persona que me llamó al ministerio me delegó una autoridad, pero junto con la autoridad me delegó una responsabilidad. Entonces, tengo una autoridad, sí, pero esa autoridad no es para mandar. Esa autoridad no es para ordenar. Lamentablemente, déjeme decirle que la autoridad mal entendida es peligrosa, sobre todo en personas inmaduras. Porque personas inmaduras con un poco de autoridad se transforman en dictadores, se transforman en tiranos. Como pastores tenemos una autoridad delegada por quien nos llamó, pero esa autoridad, hermano, además tiene que ser reconocida por la iglesia que ese hombre está haciendo, que ese hombre está pastoreando. Y déjeme decirle una cosa. Si usted no reconoce la autoridad de la persona que está al frente, es peligroso. Es peligroso. Y yo sé claramente que hay hermanos que no creen que yo tenga autoridad sobre ellos. Porque nunca me han buscado para un consejo. Nunca me han buscado para hacerme alguna pregunta cuando están en algún conflicto, en algún problema. Yo no les estoy diciendo que yo les voy a solucionar todos los problemas, yo no les estoy diciendo que yo les voy a decir lo que tienen o no tienen que hacer, porque no es mi labor, no es mi función. Conversaba esta semana con un buen amigo y conversábamos, estábamos pelando a otro buen amigo, porque a veces nos juntamos a pelear a gente, ¿no? Entonces me decían, me están invitando a ser parte de un ministerio X. Y yo le dije, ¿quién te invitó? ¿Quién te invitó a ser parte de ese ministerio X? ¿Tal persona? No, me dice él, no. Yo le digo, ese nunca invita a nadie. No quiero decir nombres para no... No, me invitaron de afuera.
de la casa, por así decirlo, la casa central del ministerio me invitaron. Y este amigo después me dijo y justificó al que no lo había invitado, ¿no? Me dijo, no, ¿sabes por qué él no invita a nadie? Porque cuando después vienen las tormentas y vienen los problemas, él dice, ¿a quién le echan la culpa? Al que invitó. Y como yo no quiero que me echen la culpa, yo no invito a nadie, dice él. Y tiene lógica, ¿no? Hermano, yo no le estoy pidiendo que venga en busca de un consejo, de cualquier cosa, porque yo tengo una bolita mágica, ¿no es cierto?, que soluciona todas las cosas, no, o porque yo abro la Biblia y tengo el pasaje exacto para darle una respuesta, no, porque a veces yo no tengo la respuesta, a veces yo simplemente me limito a escuchar y después de escuchar me limito a orar con usted, nada más. Pero es notorio que no todos consideran que como pastor tengo autoridad. Ahora, la autoridad del pastor, bien entendida, no tiene que ver con mandar, no tiene que ver con dar instrucciones o dar órdenes, sino que tiene que ver con acompañar, con guiar, con animar, con aconsejar. Eso dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? No es muy distinto dentro de la casa. Porque en este punto no vamos a hablar de la iglesia, ¿se acuerdan? El hombre que va a ejercer el obispado, que tiene que ser irreprensible, tiene que, ¿qué cosa? Gobernar bien, ¿qué? Su casa. Su casa. Debe gobernar bien también la iglesia. Usted lo puede mirar un poco más adelante, 1 Timoteo 5:17, lo voy a mencionar solamente, los ancianos que gobiernan bien la iglesia, sean tenidos de dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Un anciano que gobierna bien la iglesia por medio de la enseñanza y de la predicación, ¿no es cierto?, debe ser tenido por digno de doble honor. Como pastores somos llamados a gobernar bien no solo la casa de Dios, que es la iglesia, sino también nuestras propias casas. Pero recuerde cómo. ¿Por medio de qué? Del ejemplo. Yo no le puedo decir, así como yo no le puedo decir a usted que tiene que leer la Biblia todos los días, si yo no la leo, así como yo no le puedo decir a usted que tiene que orar todos los días, si yo no oro, yo no le puedo decir a mi esposa, a mi suegra o a mi hijo, ustedes tienen que tener una vida devocional, si yo no la tengo en mi casa. Yo no puedo ser un hombre aquí en el púlpito y un hombre distinto en la casa. Y eso, lamentablemente, esa dualidad se da mucho más frecuentemente en la vida de pastores. Por eso es que muchas veces familias no siguen a esos hombres. Hijos simplemente han reclamado. Leía un día un libro donde se contaba el testimonio de hijos que le reclamaban a sus padres y le decían, ¿por qué no eres el mismo en la casa que eres en la iglesia? Y es triste, pero pasa. Es triste, pero pasa. Ahora, déjeme simplemente mencionar un detalle, ¿no? Según 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, ¿cómo debiese gobernar el pastor? Vaya al texto, en el texto está. ¿Cómo debiese gobernar el pastor? Bien. Hay un calificativo, ¿no? Bien. La forma de gobernar debe ser la correcta. Es interesante porque esta palabra bien en otros textos se traduce como bueno, como preciso, como correcto. La forma en que el pastor debiese gobernar su casa debiese ser la forma correcta, la forma precisa, la forma buena. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de gobernar la casa? ¿Cuál debiese ser la forma correcta de gobernar una casa? Bueno, para un creyente, bajo principios bíblicos. Para un creyente, bajo principios bíblicos. ¿Cómo el hombre gobierna? ¿Cómo el hombre gobierna? Uno debiera decir, bueno, si el hombre es el que gobierna la casa, el hombre es el que decide, ¿no? El hombre es el que impone.
El hombre es el que manda. Aquí se hace lo que yo digo. Para eso soy el hombre. Para eso soy el líder del hogar. ¿Sí? Gracias. Amén. ¿No? Interesantemente son las hermanas las que mueven la cabeza diciendo que no. Los hombres, los líderes del hogar, no sé. Hermano, el hombre no manda, no ordena, no instruye. Hay un principio escritural que rige nuestras relaciones. Vaya a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabe que si usted mira un poco más en el contexto de este pasaje, notará que esta es la base que regula nuestras relaciones? Regula la relación primero matrimonial, hombre-mujer, cuando más adelante dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos y también dice que los maridos deben amar a sus mujeres. Ese mandato está regulado por el hecho que debemos someternos los unos a los otros. Yo debo someterme a mi esposa y mi esposa debe someterse a mí, ¿no es cierto?, en el temor del Señor. Eso es. Ahora, a los hombres no nos gusta que nos digan que tenemos que someternos a las mujeres, pues. No, a nosotros nos gusta leer el hecho de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sí. Pero el principio que regula en definitiva la relación matrimonial está determinada por la sumisión, por el someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Y someternos los unos a los otros, la sumisión acá tiene que ver con el hecho de estimar al otro como superior a mí. Yo me someto a mi esposa, pienso que ella es más que yo en el temor del Señor. La estimo como alguien superior a mí. Y mi esposa se somete a mí y me estima a mí como alguien superior a ella, pero en el temor del Señor. Eso es. Ahora, interesantemente, como le dije, este principio regula no solo el hecho de la relación entre matrimonio, ¿no?, entre esposas y esposos. También regula las relaciones familiares, padres e hijos. Un poco más adelante, usted lo va a ver, capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y también lo va a ver en las relaciones laborales, cómo debiésemos nosotros relacionarnos con nuestros jefes, con nuestros patrones, y si es que llegásemos a tener gente a nuestro cargo, con aquellos que son nuestros empleados o aquellos que son nuestros subordinados. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el principio? De nuevo, estime al otro como superior a usted. ¿Usted es el patrón en la empresa? ¿Usted es el jefe en la empresa? Sí, estime a los subordinados que tiene a su cargo como alguien que es superior a usted. Usted, el subordinado, estime a su jefe, no porque es su jefe, estímelo porque es su hermano tal vez, como alguien superior a usted. ¿Usted es el papá de la casa? Sí, estime a sus hijos como alguien superior a usted. ¿Usted es el hijo? Estime a sus padres como alguien superior a usted. Ah, que estoy trastocando los valores porque entonces yo no voy a poder mandar a mi hijo. No. Yo pongo normas, pongo reglas. Porque Dios ha puesto, por así decirlo, ha establecido órdenes. Y como padres, nosotros mediamos reglas dentro de nuestro hogar que nuestros hijos deben obedecer. Y que aquellas personas que viven y que vienen a vivir bajo la cobertura de nuestro techo tienen que saber respetar. Tienen que saber obedecer. Por ejemplo, tengo varios primos. Uno de ellos anda ahí medio chueco con su señora. Si mi primo me dijese, Gonzalo, ¿puedo ir a vivir con usted? Yo le digo, claro, ni un problema, pero aquí hay ciertas normas. No puedo llegar después de esta hora. En esta casa no se fuma. Por ejemplo, él fuma. Esas son las normas, ¿no? Normas básicas. El día domingo se va a la iglesia.
Y él, conociendo las normas, tendrá que decirme, ¿voy o no voy? ¿Me voy a tu casa o no me voy a tu casa? Esas son las normas. ¿Lo estoy menospreciando? No. ¿Lo estoy mirando en menos? No. ¿Lo estoy dejando de amar? No. Simplemente estoy estableciendo las normas que regulan mi hogar. Y cuando yo voy a su casa o cuando voy a la casa de otro familiar, yo me tengo que saber someter y regular a las normas de ese hogar. Lo debo saber hacer. Ayer pasó algo bien interesante. Nos sentamos a almorzar en casa de mis tíos. ¿Le conté que andaba donde mis tíos? No sé, creo que sí. Bueno, nos sentamos a almorzar, ¿no? Y de pronto yo veo que mi tío empezó a comer nomás, pues. Entonces dije, ok, empezó a comer. Y viene, se sienta mi tía y mira al tío y le dice, yo esperaba que Gonzalo hiciera una oración. Y dije, ya, podremos entonces, dando gracias por los alimentos. Ahora, yo no esperaba orar. Es su casa, son sus normas, son sus reglas. Pero es lo que ellos quisieron. Yo lo hago y lo hice con agrado. Ahora, no me lo imaginé, sobre todo cuando mi tío se sienta y empieza a comer, ¿no? Pero mi tía lo quiso hacer. Genial, gracias, Señor. Es una oportunidad. Uno respeta este tipo de cosas, ¿no? El hombre, el pastor que gobierna bien su casa, no manda, no impone. Porque así como yo no soy un dictador ni un tirano aquí dentro de esta iglesia, tampoco lo soy dentro de mi casa. Hermanos, déjenme decirle algo. Mi esposa no se manda sola, pero yo tampoco la mando. ¿Se entiende? Mi esposa no se manda sola, pero yo tampoco la mando. Nosotros conversamos, mediamos, nos gustaría tener esto. Cuando compramos el auto el año pasado, yo llegué contando a la casa, ¿no? Se me ocurrió contar de locura. Tal persona está vendiendo su auto y está barato, y está bonito. Y ella lo había visto porque la persona había venido a una reunión acá a la iglesia de matrimonio, ¿no? Y me dice, ¿es este auto? Sí. Oh, está lindo. Me dice, ¿y está caro, está barato? Le dije, está barato para lo que es, pero no está barato para nosotros, para nuestra realidad. Y empezaron a echar ella y David, ¿no? No, pero veamos qué podemos hacer, veamos. Bueno, mediamos, ¿no? Vimos lo que podíamos hacer, empezamos a juntar nuestras platas, lo que teníamos guardado para otras cosas, dijimos ya, tanta plata hay, ¿qué tal si nos conseguimos por otro lado? Y lo hicimos, pero mediamos. Yo no le dije a ella, se va a comprar sí o sí. Tampoco le dije, no se va a comprar. Porque adivine, ¿no? Si yo hubiese dicho, no se va a comprar, el auto está estacionado afuera. ¿Ah? Gobernar bien su casa tiene que ver con esto, con mediar, hermanos. Gobernar bien su casa tiene que ver con hacer el ambiente de la casa un ambiente grato. Es saber reconocer lo que la contraparte, lo que el cónyuge disfruta. Mire, yo sé que a mi esposa le encantan los besitos de rosa. ¿Sabe lo que son los besitos de rosa? Son esas rositas chiquititas. Se ven re poco ahora. Yo antiguamente cuando trabajaba en el centro pasaba por un lugar y sabía que ahí vendían, entonces cada tanto llegaba con un ramito de eso. Tampoco todos los días, pero cada tanto llegaba con eso. Porque a mi esposa le encanta. Yo le voy a llevar gladiolo, no le van a gustar. Le voy a llevar rosas grandes, no le van a gustar. A lo que a ella le gusta son los besitos de rosa. Ahora, como no encuentro besitos de rosa, ¿sabe con qué llego a veces? Con Super 8. Tremendo cambio. Pero es lo que le gusta, po. A ella le gustan los Super 8. Y me salen más baratos, ¿no? Tengo una Picay en Vespucio con Bilbao, 3 por lucas. Que no sepa, que no escuche. No le cuente. Claro que llevo con 2 nomás. Porque hay uno que me lo como en el camino, ¿no? Pero es lo que le gusta.
¿Sabe que cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, cuando tenemos este tipo de detalles, este tipo de atenciones para con nuestro cónyuge, hacemos que nuestro hogar sea más grato, que nuestros hijos sean más felices? Como padres le estamos enseñando a nuestros hijos varones cómo ellos deben de tratar a sus esposas cuando se casen. Como padres le estamos enseñando a nuestras hijas cómo o qué es lo que ellas deben esperar, de cómo les deben de tratar cuando ellas se casan. Gobernar bien la casa es eso, es mostrar por el ejemplo. El pastor gobierna bien la iglesia por su ejemplo, pero gobierna bien la casa también por su ejemplo. Porque como les decía hace un rato atrás, yo no puedo exigirle, demandarle a alguien que haga algo que yo no hago. No puedo. Sería impropio. Por algo la Biblia es una espada de dos filos que corta de ida y corta de vuelta. Si no me toca a mí, si no me impacta a mí primeramente en el estudio para la enseñanza, entonces en la enseñanza no va a impactar a nadie, no va a tocar a nadie. Y hermano, déjeme decirle, no importa los años de matrimonio que usted tenga, no importa los años de edad que usted tenga, usted puede todavía gobernar bien su casa. Y hacer que su casa sea un lindo lugar, grato, para todos aquellos que viven en aquel lugar. Pero a veces estamos tan acostumbrados, hemos dejado que el hogar sea cualquier cosa. Yo no sé si recuerdan, ustedes estuvieron de aniversario ayer, ¿no? ¿Sí? Mari y Leo van a estar en marzo, 3 de marzo, ¿sí? Juan van a estar dentro de poco, su primer año. ¿Ah? Yo no sé si ellos tres, que son los más recientes matrimonios, recordarán esto. Ah, el Cevita, ustedes estuvieron en diciembre, el 8, el 15 más o menos, ¿no? ¿No te acuerdas? Una semana después del 8 de diciembre, hombre, recuerda. 8 de diciembre, Asunción de la Virgen, la semana siguiente, ¿por el civil? No, el primero por el civil. Ah, ya, ahí estaba mi confusión. Ya, listo. 8 de diciembre, listo, ¿viste? Bueno, se salvó. ¿Está escuchando? No se salvó. No se salvó, está escuchando. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero creo que a todos les di el mismo consejo, les dije lo mismo. Que yo esperaba que su hogar fuese un pedacito de cielo para toda persona que viniese a su casa como visita. Lamentablemente muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a que nuestros hogares sea un pedazo de infierno, porque no sabemos gobernar, porque dejamos de traer besitos de rosa, porque dejamos de comprar Super 8, porque nos dedicamos, y hablo a los varones, nos dedicamos a imponer nuestros criterios, nos dedicamos a imponer lo que yo quería y no lo que a mi esposa le gusta. Yo aprendí hace poco, voy a ser honesto en este punto, hermano, aprendí hace poco en una discusión con mi esposa, porque a veces nosotros discutimos, a veces, que una ensalada que mi suegra empezó a hacer hace algunos años, que a mí me encantó, a ella no le gusta. La culpa la tiene mi suegra. Ella empezó a hacer hace algunos años una ensalada de tomate, cebolla y pepino. A mí me encantó esa ensalada, entonces cada vez que hago ensalada, hago esa ensalada. Y en una discusión aprendí que a mi señora no le gusta, porque a ella le gustan los pepinos aparte, solos. Pero mi criterio, podría decir, no, pues que aquí se hace esta ensalada porque es lo que nos gusta, pero a ella no le gusta. Yo no puedo imponer mi criterio. Alguien podría decir, sí, pero es un ejemplo tan tonto. Sí, pero extrapólelo a algo más importante. Extrapólelo a algo más grande, más trascendente en su vida. Extrapólelo.
No, es que a mí me gusta pasar todas las Navidades con mi familia, con mis padres. Le dice ella a él. Y todas las Navidades se pasan en la casa de los padres de ella. Y a lo mejor él quisiera, él pensaría, a mí me gustaría pasar las Navidades solo en casa. O me gustaría de pronto también pasar las Navidades en casa de mis padres. No, pero es que aquí se hace lo que... Y vamos imponiendo criterios, ¿no? Costumbres. Hermano, cuando usted no cuida este tipo de cosas, ¿sabe lo que hace? Poner estorbos en su relación con el Señor. Creo que Pedro no lo dice porque si no más, pues Pedro lo dice de esta manera, ¿no? Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe que cuando usted no gobierna bien su casa, cuando usted tiene conflictos familiares, tiene conflictos con su esposa, con su esposo, ¿sabe lo que está haciendo? Está poniendo estorbos en su relación con el Señor. Porque si usted no tiene la capacidad de relacionarse con la persona que usted eligió supuestamente para vivir toda la vida porque amaba a esa persona, y usted no tiene la capacidad de arreglar sus conflictos, de relacionarse correctamente con esa persona, entonces olvídese de tener una relación más personal, más íntima con Dios. ¿Se acuerda lo que dice Juan? ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano a quien ves? Que amas a Dios a quien no ves, si odias a tu hermano a quien ves. No se puede. Cuando usted tiene conflicto, hermano, está poniendo estorbos en su relación. Como dije, gobernar bien no es imponer mi autoridad, no es imponer mi criterio o mi voluntad. Es entender que con mi esposa debemos relacionarnos para tener un buen vivir. Porque hay un peligro. Los hijos crecen, los hijos se casan, los hijos se van de la casa. Y cuando eso pasa, si no hay una buena relación en el matrimonio, lamentablemente quedan dos extraños viviendo juntos, dos extraños que no se conocen, que no saben sus gustos, que no saben sus pareceres, y que van a tener que seguir conviviendo hasta que sean viejos. Estaba en el campamento de Pirque esta semana y me encontré con un hermano, me puse a conversar. Yo conocí a su suegro. Un hombre difícil, un hombre complejo. Le pregunté por su suegro y me contó, ahí está. Y de pronto me dice, se separó, se divorció de mi suegra, hace como 3 años. Él vive cerca de Melipilla, ella vive cerca de una de las hijas por allá por otro barrio. ¿Sabe que este matrimonio tenía más de 50 años de matrimonio? Él debe andar cerca de los 90 años. Y se divorciaron hace 3 años. ¿Sabe qué fue lo que me dijo su yerno? Mi suegra no lo aguantó más. Triste, ¿no? Triste. Gobernar bien no es imponer mi autoridad, mi criterio, mi voluntad. Ahora, gobernar bien también guarda relación. Gobernar bien también guarda relación con los hijos. Note lo que dice la segunda parte del versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significará tal vez que si un pastor tiene un hijo apartado no puede seguir pastoreando? ¿Qué piensan? Un pastor tiene un hijo apartado no puede seguir pastoreando. ¿Ah? Respondan sin miedo, hermano.
Estas a veces son encuestas al aire, ¿no? Ahora, déjeme decirle solo una cosa. Si ese fuese el criterio, entonces habría muy pocos pastores en este mundo. Muy pocos pastores en este mundo. Yo tengo muy buenos amigos pastores que no podrían estar pastoreando. Gente buena, que sirve al Señor con integridad, con fidelidad. Y que no podrían estar pastoreando porque su hijo o sus hijos están apartados. Yo mismo no podría estar al frente hoy día. Yo no podría ser el pastor de esta iglesia si es que el criterio fuese que si tiene un hijo apartado, que gobernar bien, que su hijo, no gobernar bien, que su hijo, ¿cómo dice? Que su hijo estén en sujeción con toda honestidad. Si ese fuese el criterio, entonces yo tampoco podría estar pastoreando. Creo sinceramente que Tito capítulo 1, verso 6 entrega en un sentido más, o da en un sentido más información sobre esto. Complementa mejor este pasaje. Mire lo que dice Tito 1:6, hablando de quién va a ejercer el ministerio pastoral. Dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mire, no me voy a enfocar en el tema de hijos creyentes, porque la salvación es personal. Cada vez que alguien ha venido a preguntarle a mi hijo si él es salvo o no es salvo, él dice que sí. ¿Y por qué? Porque él un día, conversando conmigo, un día sábado a la noche, cuando él era muy chiquitito, tenía como 5 años, él entendió que era un pecador y puso su fe en Jesucristo y oró una oración. Y siempre dice lo mismo. Cuando yo lo mandaba a los campamentos de niños a Palabra de Vida, cuando lo podía mandar todavía, ¿no es cierto? Siempre lo encargaba, porque siempre mi duda es, ¿será salvo o no será salvo? Siempre lo encargaba y le decía, oye, ¿pueden por favor hablar con él para ver si realmente...? Y la respuesta que siempre me dieron de los 3 campamentos de niños que él fue, siempre fue la misma, él es salvo. Él entiende muy bien cuándo creyó, por qué creyó. Él entiende, él es salvo. Yo tengo ese privilegio, ¿no? Y él siempre me echa la culpa a mí. No, yo lo hice con mi papá. Porque otro podría decir, no, lo hice con mi mamá, no lo hice con mi papá. Entonces tengo ese privilegio. Ahora, no quiero enfocarme en el tema de hijos creyentes, aunque es un punto. Porque se supone que si yo no puedo testificarle a mi familia para que mi familia crea, ¿cómo voy a testificar en la iglesia para que otros inconversos crean? Pero sí hay un detalle interesante en la siguiente parte, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué será disolución ahí? ¿Alguien sabe? ¿No? Que no esté acusado de inmoralidad. Eso es. Que no esté acusado de inmoralidad. ¿Y rebeldía? Que no se somete a las reglas o no se somete a las normas. Eso es. Esta semana pude mirar un video que hace muchos años vi y que me emocionó muchísimo. Hay un cantante hoy día cristiano argentino que se llama Pablo Olivares. No sé si usted ha escuchado hablar de Pablo Olivares. Pablo Olivares tiene una característica. Él se inició en la música como un músico metalero, pesado, muy pesado, muy pesado. Hijo de una mujer cristiana fiel de una iglesia bautista en Buenos Aires. Y tenían un problema, ¿no? Un conflicto. Porque la mamá lo quería llevar a la iglesia y de hecho lo llevó a la iglesia siendo pequeño, hasta que él creció y se rebeló. Bueno, para hacer corta la historia, pueden buscarla después, Pablo Olivares se convirtió en una situación excepcional en México. Él y su banda fueron raptados por una banda de delincuentes que lo iban a matar acá porque no les daban dinero. Y él dice en su testimonio que en un momento él dijo, bueno Dios, si eres real, sálvanos de esto, libéranos de esto.
Y creo que un hombre vino y se acercó, él lleno de tatuajes, pelo largo, rockero mal, y le dijo, ¿crees en Dios? Y Pablo Olivares le dijo que sí. Y este hombre simplemente bajó la pistola y se fue. Y él nunca entendió el porqué. Creo que el hombre le dijo algo así, si me hubiese respondido que no te mataba aquí mismo. Pero como le dijo que sí, bajó la pistola y se fue. Cuento corto, vuelve Pablo Olivares desde México, después que se conoce toda esta historia, que habían sido secuestrados, vuelve a Buenos Aires y dice que cuando llega al aeropuerto su madre lo estaba esperando y él se escondía. No quería ver a su mamá. No quería ver a su mamá. Y cuando se encontró con su hermana le dijo, mamá nunca dejó de orar por ti. Nunca. Él decía que cuando él se fue de la casa, porque su mamá le impuso normas que él no estaba dispuesto a respetar, entonces la mamá le dice, si no vives bajo estas normas, te vas. Y él se fue. Y dice que cuando él se fue a algunas cuadras, él escuchaba la voz de su mamá diciendo, gritando, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y él en su testimonio dice, una madre no se equivoca, somos nosotros los que tomamos malas decisiones. Bueno, él se convirtió al Señor y hoy sirve al Señor por medio de su música, comparte su testimonio. Es un hermoso testimonio. Si lo encuentro más tarde, se los voy a mandar al grupo WhatsApp de la iglesia para que lo vean. No se asuste, porque el hombre está con tatuaje. Por favor, no se asuste. Porque el Señor borró los pecados, pero no borró el aspecto físico. ¿Ya? No cambió el aspecto físico, eliminó los pecados, pero no eso. Yo me quedó dando vuelta algo del testimonio de él. Y algo que asocio con el hijo de un misionero en Monte, que también lo dijo. Dijo lo siguiente, dijo, yo agradezco al Señor porque mis padres nunca permitieron mi pecado en su casa. Nunca. Hermano, hijos que están acusados de disolución o rebeldía es dentro de los límites de la casa, del hogar. Yo no puedo permitir que mi hijo traiga sus pecados a mi casa. ¿Está apartado? Sí. ¿Sale con amigos? Sí. Yo no puedo andar controlando lo que hace él con sus amigos. No sé. No sé. Pero sí sé algo. Yo no puedo permitir que él venga con sus amigos a mi casa. Y que si en otro lado beben, vengan a beber a mi casa. Que si en otro lado fuman, vengan a fumar a mi casa. Yo no puedo hacer eso. ¿Sabe lo que yo puedo hacer por mi hijo? Orar. Orar al Señor. Y pedirle que lo traiga de vuelta. Como oro al Señor, como cuando les digo, porque Él es un hijo pródigo. Y cuando yo les digo, hermanos, necesitamos orar por hijos pródigos. Y no necesito dar nombres. Simplemente yo estoy pensando en mi hijo. Pero también estoy pensando en muchos hermanos que antes estaban congregados con nosotros, adultos, que son padres, que son abuelos, y que hoy día no se congregan con nosotros y no se congregan en ninguna parte, que también son hijos pródigos. Que también son hijos pródigos. Hermano, para mí sería mucho más fácil hoy día enseñar este mensaje, predicar este mensaje si mi hijo no estuviese apartado. Sería tan fácil predicar así. Pero no tendría el significado que tiene para mí en este momento este mensaje. No lo tendría. Sé también que la familia del pastor es una familia expuesta, ¿no? Usted sabe que las críticas que a mí me han hecho la gente que se ha ido de la iglesia, la piadosa tiene que ver con una cosa, ¿no? Pero la real tiene que ver con el hecho de que mi hijo está apartado. Gente que se fue por pecado de esta iglesia.
Cuando justificó el por qué estaba saliendo es porque yo tenía un desastre en mi casa, mi hijo no se congregaba. Y no es el único caso, hay más casos. Generalmente la familia del pastor es un punto de tope. Como le dije, para mí sería más fácil predicar hoy día si mi hijo estuviese conmigo, pero yo oro al Señor que él vuelva al Señor. Si vuelve en esta iglesia, amén, gloria a Dios, yo voy a saltar en una pata. Después en otra, porque en una me voy a cansar. Pero si vuelve en otra iglesia, yo voy a estar feliz igual. Porque mi intención, mi deseo, mi oración es que vuelva al Señor, indistintamente si es aquí o en otro lugar. Verso 5 dice lo siguiente, para terminar: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La casa de un pastor es su pequeña iglesia. La casa de un pastor es su pequeña iglesia. Si él es un tirano en esa casa, será un tirano en la iglesia. Si su esposa manda en esa casa, mandará en la iglesia. Yo conozco casos de esposas de pastores que mandan y deciden lo que se hace y lo que no se hace. Quién dirige, quién enseña, quién ministra, quién todo. Cómo se pinta, de qué color se pinta la iglesia, dónde se construyen los baños, todo. Conozco casos así. Hay un dicho popular que dice: la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Conozco casos de esposas de pastores que son las manos que mecen la cuna. Si el pastor no sabe gobernar bien su casa, no podrá gobernar bien la iglesia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Recuerde que como pastores nosotros, quienes ejercemos este oficio tan lindo, tan noble, tan digno, quienes ejercemos este oficio, estamos llamados a gobernar bien nuestras casas, pero también estamos llamados a gobernar bien las iglesias. Vamos a orar.